Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en otro encuentro, un nuevo encuentro en modo radio. Hoy con una invitada muy especial, puntualmente en esto que venimos compartiendo, ¿no? En modo radio, poniendo en primer lugar a la voz, recordando y reconociendo la importancia de la voz y la importancia del escucharnos. Y justamente en este encuentro la voz va a ser absolutamente principal, absolutamente la protagonista. Estamos con Cintia Coria y te invito a presentarte vos misma. ¿Quién es Cintia Coria? ¿Qué es lo que compartís? ¿Y qué rol juega la voz en todo esto? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Cintia Coria, soy música, soy cantante, soy docente de canto, soy mamá de 3 hijos. Trabajo en la Facultad de Artes y trabajo también con mis rondas de canto colectivo, espacio que es absolutamente autogestivo y que fue creciendo así muy de a poquito eh, hace más de 20 años, donde vuelco ahí un montón de cuestiones que tienen que ver con mi ser cantante, con mi ser persona que está en búsquedas todo el tiempo, con mi ser energético y espiritual, con mi ser mamá. Todas mis versiones un poco confluyen ahí, en este lugar de acercamiento a la voz, y me gusta muchísimo este desafío de trabajar con la voz, desde la voz, y ayudar a las personas a que se acerquen a la voz. La voz propone ser seguida y cuando la seguimos aparecen todas las riquezas posibles. Me encanta, tuve la enorme fortuna de participar de muchas de esas clases y realmente aparece mucho esto, ¿no? En la clase de canto no solamente como la voz como algo que suene bonito, sino como realmente desafiarse, encontrarse desde otros lugares. Así que bueno, primero que nada, gracias por todas esas clases hermosas que fuimos compartiendo. Y también hoy mientras preparaba un poco, mientras me iba preparando para el encuentro y pensaba en esto de la maternidad que está muy presente también en tus posteos, en Facebook, y cómo aparece de alguna manera la voz de tus hijos en cuanto también a la escucha. Y pensaba, uy, qué loco, porque esto de trabajar con la voz y cuando la voz atraviesa todas las capas de la vida de uno, aparece no solamente la voz hablada o la voz cantada, sino cómo se abre un espacio a la escucha de uno mismo, a la escucha del otro. No sé cómo te resuena a vos todo esto. Sí, hermoso, los momentos compartidos, me acuerdo mucho. Y respecto a esto que decís, me resuena un montón porque la voz, bueno, es invisible, pero cuenta cosas absolutamente presentes y toda nuestra historia. Tanto sea la voz hablada como la voz cantada, ¿no? El acto de fonar, el acto de decir, el acto de poner sonido eh, a un pensamiento, a una canción, eh, a una necesidad, ¿no? Y bueno, me parece eso que atraviesa todas las capas de cada una de las personas, eh, incluso mueve historias que quizás hasta nos pertenezcan, perdón, desde antes de nacer. Eh, entonces es muy hermoso pensar a la voz como esa unidad que no solamente es notas y sonidos, o solamente la trabaja eh, o está en contacto con quienes se dediquen desde un lugar artístico y profesional, sino que la voz, el poder poner voz, el poder cantar, el poder decir, es un derecho de todas las personas, además. Entonces, un poco desde ese lugar me parece hermoso eh, darle el lugar que tiene, que es inmenso, tanto para hablar como para cantar. En esta posibilidad de también incluso gestar salud individual y colectiva, ¿no? El uso de la voz como herramienta absolutamente generosa para inmensidad de cosas que además no necesitamos más que un cuerpo disponible, nada más y nada menos, ¿no?
Totalmente de acuerdo y me parece también súper importante esto de ponerle voz a la importancia de la voz y que a veces está tan como, no sé si olvidada o dejada de lado o como que hubo alguna información a lo largo de la historia como buscando justamente callar esa voz, creer que tal vez no todos podemos poner voz, ya sea hablada o ya sea cantada, y seguramente te habrá pasado muchas veces de personas que se han acercado a tus clases, quizás con cierta duda, por ahí hasta con cierto temor de esto de, uy, pero ¿y yo podré cantar? ¿Qué le dirías a esas personas que tal vez sienten ese deseo de cantar, ya sea iniciando una clase de canto o recordando cantar más en su día a día? ¿Qué mensaje les darías a esas personas o a quienes tienen algo que comunicar y tal vez no se están animando, tienen dudas? Si se acercara en este momento a vos una de estas personas y que seguramente debe haber más de una del otro lado, ¿qué respuesta le darías desde tu experiencia, tanto como docente como en relación a tu propia experiencia a lo largo de tu vida? Sí, ponerle voz a la importancia de la voz, totalmente. Em, la realidad es que en mis rondas de canto colectivo se acercan personas en la mayoría de las veces adultas, adultas quizás más de 30 años, más de 40 años, em, donde esto de cantar es algo que fue un deseo durante muchos años y que recién ahora de grandes, de adultas, van a ver si se animan. Y a veces hay historias muy de, bueno, yo cantaba, pero en la escuela me dijeron que no cante más porque desafinaba, o bueno, fui a tal lugar y me dijeron, siempre hay como una voz externa, una afuera, que ha inhibido por alguna razón ese decir o ese cantar. Hay mucha historia así en relación a una herida, ¿no? Y no solo me pasa en los talleres, sino a veces incluso me pasa en la facultad, que yo doy clases en los primeros años, en 3 materias, en los primeros años, y con pibes, pibas de 18, 19, 20, 21, 22, incluso también ahí a veces aparece esta situación con la voz. Yo lo que diría, lo que digo y lo que siento, que también eso va cambiando a medida que a mí también me van pasando cosas y me voy conmoviendo y me voy nutriendo y demás. Sobre todo desde este lugar que en estos últimos años me aparece mucho como un ordenador estructural, que es pensar a la voz como también una herramienta para crear salud. Em, pensando el concepto de salud desde una mirada integral, entonces, bueno, desde el chikun, desde ir acercándome a otras disciplinas también, desde la danza, desde el movimiento, bueno, desde lo energético en sí mismo, ¿no? Em, a partir de todas esas búsquedas también y todas esas cosas que también me fueron atravesando a mí a lo largo de los años, yo lo que puedo decir y lo que puedo contar o lo que puedo invitar es a pensar que si podemos hablar, podemos cantar. No hay persona que no lo pueda hacer a priori. Después, si hay alguien que tiene alguna patología en las cuerdas vocales y demás, bueno, eso es otra cosa y eso por ahí se trabaja desde otros lugares. Si podemos cantar, podemos hablar, si podemos hablar, podemos cantar. Eh, y sobre todo esto de que es un derecho. El canto como manifestación, como vehículo para, algunas personas creemos que también es una manifestación del alma, que es el alma, que es esto más genuino y más personal y más nuestro que tenemos. Eh, es un derecho poder manifestarla, poder ponerle movimiento y poder transmitir, poder sacar, o la palabra que querramos. Y que podemos todas las personas hacer uso de esa herramienta que llevamos dentro, porque para cantar no necesitamos un objeto externo como, no sé, un piano, una guitarra, un instrumento de percusión. Necesitamos el cuerpo y la disponibilidad y las funciones vitales, fisiológicas y un deseo de. Em,
Si todas las personas cantaran en las casas, en el barrio, en una juntada, yo creo que la historia del mundo sería otra. Es hacer uso de una herramienta absolutamente poderosa que llevamos dentro, que no necesitamos objetos externos para hacerla funcionar y por sobre todo, insisto, es un derecho. Y bueno, es lo primero que les podría decir. Y la otra cosa que sucede mucho es esto de, yo pregunto mucho, bueno, contame cuál es tu recorrido, tu historia con la voz, tu vínculo con la voz. Muchas veces aparece la respuesta, no, yo no tengo vínculo, yo nunca canté, yo no sé. Y la voz es un saber del cuerpo, la voz es un saber intuitivo también del cuerpo y del alma. Y todas las personas tenemos vínculo con la voz, todas las personas tenemos recorrido con la voz desde el momento en que nacemos. Desde ese primer llanto, ahí ya tenemos nuestro primer vínculo, de escuchar a mamá, papá, abuela, quien sea, en nuestra primera infancia cantar, hablar, ahí ya tenemos vínculo. Y no tiene que ver tanto con estudiar, con ir a un taller, con ir a aprender, con ir a un profesor, sino con el vínculo mismo de la escucha de otras personas hablar, la escucha de otras personas cantar, lo cultural, la música que me gusta. Bueno, todo eso hace que yo tenga desde el minuto cero un vínculo con la voz y un recorrido. Y eso es buenísimo ponerlo en valor también. Wow, qué linda esta imagen de repente imaginarnos en el mundo todos cantando en sus casas. Realmente te iba escuchando y me iba como imaginando la situación y la energía del mundo, qué diferente, ¿no? Esto que a veces aparece tanto que siento desde mi lugar como repetir muchas veces de, bueno, qué distinto sería el mundo si cada uno de nosotros nos escucháramos realmente desde el alma y estuviéramos presentes en el rol de sincerarnos con eso que vinimos a hacer el mundo, qué distinto sería en lugar de estar haciendo un montón de cosas que sentimos que nos imponen o por miedo o lo que fuera, realmente hacer lo que sentimos que vinimos a hacer. Y qué lindo sumarle esto de la música. Y si eso que hacemos lo hacemos con alegría y teniendo música y cantando cada uno en su casa, realmente sería absolutamente distinta la energía del mundo. Y siento que hacia allá vamos un poco, ¿no? De a poquito, paso a paso, pero en esto de aprender a escucharnos, a escuchar a otros, a invitar a otros también a escucharse. Y bueno, y siento que ahí de a poco vamos transformando. Y también no podía evitar escucharte y pensar en mi propia historia, ¿no? En el momento en el que decidí tomar clases de canto con mucho temor, pero también preguntándome esto de, bueno, ¿qué puede pasar de malo si de repente desafino, ¿no? Cuando empezamos a cuestionarnos un poco de, bueno, ¿qué es lo que nos está frenando? Si simplemente estoy yendo a una clase de canto, no estoy yendo, no sé, a un gran teatro de un momento a otro, y que de última si desafino, ¿qué es lo que puede pasar? No voy a lastimar a alguien desafinando mientras no me lastime mi garganta, que en ese momento, no sé, notaré que me duele la garganta y pararé o buscaré las herramientas para no lastimarla. Pero qué bueno cuando empezamos a hacernos esas preguntas que también nos desafían, porque hay un miedo que a veces no sabemos ni de dónde viene, y sin embargo, qué bueno que está y qué sanador que es, y lo puedo decir desde mi propia experiencia, el hecho de decir, bueno, a ver, me animo, a ver qué pasa si empiezo a cantar, y realmente se empiezan a abrir un montón de cosas. Y te pregunto, en tu historia, ¿cómo fue tu primer encuentro con el canto y el momento en el que decidiste que la música y el canto sean parte de tu día a día por el resto de tu vida, seguramente, ¿no? Sí, es hermoso pensar en esa imagen de las personas cantando que produce tanto bienestar. Yo soy testigo de todo eso que mueve el canto, todo eso que mueve la voz, que la voz nombra las emociones del pecho y que además pone en movimiento todo lo que sucede en el cuerpo físico, energético y espiritual y llega hasta la última célula. Y bueno, por eso también pone en movimiento las emociones, ¿no? Mi relación, mi experiencia, mi vínculo con el canto y con la música se da porque en mi casa mi mamá siempre cantó, así desde ese lugar como intuitivo y desde el placer, ¿no? Desde siempre me cantó a mí y siempre cantó, en mi casa siempre hubo una guitarra,
Mi mamá cantaba y tocaba la guitarra. Mi mamá es cordobesa y su primer guitarra se la regaló mi abuelo cuando cumplió 15 años. Es una guitarra que todavía está, que usamos. Mi mamá también todavía está y sigue cantando y retomó ahora a sus 80 años sus clases de guitarra. Eh, es una vuelta a sí misma. Y entonces eso siempre estuvo. Después yo tengo un hermano y una hermana más grandes que yo que también cantaban y tocaban la guitarra. Em, Quizás no se daban momentos familiares de guitarreadas, eso no, pero sí que esté ahí como disponible. A mí siempre me gustó, pero siempre fui muy tímida, entonces quizás no me animaba. Em, la voz como muy chiquitita, muy así por lo bajo. Em, de repente, creo que a mis 12 años, junto con una amiga de ese momento de mi infancia, o 11 quizás menos también, empezamos a probar nuestros primeros acordes en la guitarra, un poco medio autodidácticamente, y ahí empezaron a sonar las primeras canciones. Y después cuando empecé a ser más grande en la secundaria, empecé a darme cuenta que el canto era una herramienta muy importante para mí, que por ahí era medio tímida, donde desde el canto y desde una canción podía expresar y exacerbar emociones o expresar emociones que el habla no llegaba a comunicar, en la adolescencia sobre todo. Em, y bueno, y me acuerdo que mis primeras incursiones en cantar en público era con Fabiana Cantilo, canciones de Fabiana Cantilo a mis 15 años, por ahí. Em, y bueno, y de ahí me di cuenta que yo ahí encontraba algo de seguridad, de confianza, de placer que en otras partes de mi personalidad no estaban o no las encontraba y tenía como un reconocimiento quizás no solo mío, sino de la afuera. Y empecé a ocupar un rol en la escuela, de ser, bueno, la que canta. Em, yo fui a una escuela con orientación perito en técnicas bancarias impositivas, nada que ver con lo que yo iba como sintiendo, ¿no? Pero como que ahí estaba mi grupo de amigas, no me iba. Pero cada vez era como más fuerte mi necesidad de expresarme y que el canto y la música ocupe un lugar cada vez más importante. Entonces empecé a tomar mis clases de canto a, qué sé yo, mis 16 17 años por ahí. Estudié también guitarra un poco y después me dediqué ahí como a full cuando entré a la Facultad de Artes, pero siempre estudiando canto por fuera, porque en la Facultad de Artes no había canto y tampoco existía la carrera de música popular, que hace 16 años nomás que existe. Entonces estudiaba otra carrera, ahí conocí mucha gente que ahora es muy importante en mi vida y fue también, pero siempre el estudio del canto siempre lo hice por fuera, en Buenos Aires con diferentes profes y demás. Así que ese es bueno un poco mi vínculo y agradezco profundamente a la música todos los vínculos hermosos y fundamentales de mi vida. ¿Y en qué momento o qué situaciones te llevaron a vincularte más con el canto desde un lugar, digamos, más allá de tu propia historia, al compartir con otras personas, ya sean tus clases o demás, o haciéndolo tal vez más consciente? Esto del canto desde un lugar más tal vez energético y por sobre todo relacionado a lo sanador que puede llegar a ser. Creo que ahí está más ligado quizás a la maternidad. Em, por ejemplo, me encontré desde antes de ser madre, yo tengo mi hija más grande que este año cumple 16. Quizás desde antes de ser madre, em, siempre tuve como una afinidad con prácticas, rituales, lugares, espacios donde lo energético eh, sea algo central. Entonces, no sé, el Reiki, me acuerdo de ir a hacerme Reiki, a que me hagan Reiki, no sé, a los 20 y pico. Eh, y después, bueno, mi familia, sobre todo mi mamá, es una persona muy espiritual
ella es católica, digamos, va más desde ese lugar, yo quizás no tanto desde la iglesia católica, si bien fui a una escuela católica, después me fui como corriendo un poco desde ese lugar, pero siempre hay algo con la espiritualidad que siempre estuvo, como de una conexión con algo más allá. Eh, Como te digo, este acercamiento al Reiki, después a las prácticas de yoga y otras disciplinas así quizás como de movimientos energéticos y meditativos. Y con la maternidad, bueno, cuando estaba embarazada de More y bueno, también cuando ella llegó, encontrar en mi canto lugares de tranquilidad, en momentos, no sé, si tenía miedo, si estaba nerviosa, o si algún control no salía como esperaba, una ecografía y había que repetir por algo, como el embarazo de More hubo algunas cositas, si bien nació perfecta, eh, me apareció mucho el miedo bueno, con la maternidad. Y encontré que que el cantar, si bien yo ya estaba trabajando en la Escuela de Arte de Berisso, en la carrera de canto popular, ya trabajaba en la facultad también. Al principio yo empecé trabajando ad honorem y después me salieron los cargos y demás. Y tenía mis clases particulares y todo. O sea que yo ya tenía una cuestión como de trabajo con el canto desde muchos lugares, pero me encontré con que era un lugar de tranquilidad, de seguridad, donde encontraba algo, además de conectarme con la panza, ¿no? Y con ese bebé adentro y que cantaba y se movía. Entonces ahí empecé a darme cuenta que cantar era una herramienta muy importante para mí, para estar en eje, para estar como más cerca de mí misma. Para mí cantar es eso, es un vínculo con una misma, con uno mismo, una misma, ¿no? Y ahí empecé como a despertar esta idea de, bueno, yo cuando canto me siento mejor, más allá que me hace bien a la voz y que después puedo cantar otras canciones porque canté antes y vocalicé y respiré. Y entonces ahí empezó esta idea de unir el canto con otras prácticas, por ejemplo, el canto y el yoga. Entonces, unir, cantar y hacer yoga o hacer yoga y cantar a partir del estado corporal, energético que me dejaba el yoga y ahí que aparezcan cosas muy fuertes, primero en mí y después que las fui compartiendo, después, eh, bueno, con el chikun que hace ya algunos años, empecé a tomar clases de chikun y bueno, y encontrar ahí también un movimiento energético eh, donde el canto también es protagonista. Y ahí empecé a darme cuenta que, bueno, si yo canto, me pasan otras cosas emocionalmente, o que mi voz está nombrando ciertas emociones, eh, o que si canto determinadas cosas, eh, pensando, intencionando determinadas otras, aparecen otros resultados que tienen que ver con mi bienestar. Incluso hasta a veces con ciertos dolores físicos. Y ahí, bueno, empezó un viaje hermoso. Hablemos un poco de crisis existenciales, en esto de tantos movimientos energéticos, emocionales que pueden ir dándose en nuestra vida por un montón de situaciones y muchas veces en esto de ir buscando, bueno, a ver qué me pasa con esto otro, ir como hurgando un poquito en la herida para entender lo que nos va pasando. Muchas veces aparecen estos momentos que sentimos como quizás poder darle el nombre, ¿no? De, bueno, esto es una crisis existencial. No sé si hay alguno de estos momentos que sientas compartir así puntualmente, algo que lo hayas vivido en su momento como una crisis, pero que te haya transformado, ya sea en puntualmente en a ver, ¿cómo decirlo? Como en algún conflicto interno que hayas sentido con tu propia voz en algún momento que te haya llevado tal vez a dudar, o algún momento de emociones fuertes que hayas tenido por otra situación, pero como la voz
de alguna manera te puede haber ayudado a atravesar ese momento de una manera mucho más fácil, o las dos cosas. Sí, creo que es como las dos cosas, eh, todo como en una especie de unidad, ¿viste? Porque yo siento ahí como al canto, a la voz, eh, como que ya es una expresión y una herramienta en mi vida eh, muy ligada a mi historia, entonces es bueno, es parte de toda una gran unidad de quién soy yo, ¿no? Em, He tenido momentos como de crisis, em, varios, la famosa crisis de los 40, que, ay, ¿qué quiero ser? ¿Qué hago? El afuera y las presiones del afuera y el sostener una identidad para responder mucho al afuera. Siempre a mí me ha pasado de que mis crisis más fuertes tienen que ver con que hay una sobreexigencia o quizás una falta de confianza y la necesidad de responder al afuera, a las demandas de un afuera, eh, tanto profesionalmente como humanamente, digamos, como en muchos aspectos, ¿no? Entonces mis crisis han tenido que ver siempre con eso, eh, con sentir que, no sé, puntualmente me acuerdo cuando nació mi segundo hijo, que yo tenía dos niños pequeños, o sea, una nena de 3 años y un bebé. em, y estaba como muy colapsada y trabajando mucho, dando muchas clases, tenía muchos proyectos musicales, mi compañero que es músico también, también docente en la facultad y bueno, y pianista y tocando mucho. Y, y yo dándome cuenta que estaba cansada, que necesitaba hacer menos, que, que no podía, que no sé qué, pero a la vez decía, si yo dejo de hacer algo, me voy a desaparecer. Si yo dejo de estar como, bueno, no estaba en las redes sociales como ahora, pero digo, si yo dejo de cantar en lugares, si yo dejo de dar clases, si yo dejo esto, si yo dejo de ir a cumpleaños, no sé, voy a desaparecer. Entonces me encontré sosteniendo toda una identidad para el afuera, cuando yo tenía un deseo muy grande de estar como más en quietud, más en mi casa, más tranquila, más sin hacer. Eh, Esa fue como mi primer como crisis y ahí se me afectó la glándula tiroidea también en ese momento. Eh, y sentía angustia y sentía culpa hasta que en un momento decidí dejar de hacer. Entonces dejé de dar clases, tantas clases. Me pedí una licencia en la Escuela de Arte de Berisso y los 200 millones de proyectos musicales los puse en pausa y me quedé como más en mi sentir, en mi necesidad de la quietud, del silencio, del estar en mi casa en amplios sentidos, ¿no? Y ahí me di cuenta que no pasó nada, digamos, que, que todo lo contrario, que fue una expansión muy grande hacia mi adentro, que no desapareció lo que tenía miedo que desaparezca, que era que desaparezca yo, todo lo contrario, aparecí yo. Y el canto en ese momento fue un ordenador estructural muy grande porque yo no dejé de cantar nunca, lo que dejé de hacer es hacerlo para afuera. Para adentro canté más que nunca. Y ese fue como mi primer lugar de decir, yo de esta crisis salí cantando. Y después tuve otras parecidas. Cuando hice mi primer clase de chikung, con quien después dimos y damos los talleres de canto y chikung, que es Natalia Richat, médica china, eh, hice la primera clase de chikung y ese mismo día tuve cistitis, dolor de estómago, bueno, un montón de cosas que los síntomas vienen a nombrar. Y ahí me di cuenta del grado también de otra vez de exigencia y para el afuera, ahí ya por ahí con redes sociales, que hay que mostrar, hacer esta cuestión de la productividad para el afuera y sostener y ta, ta, ta. Y otra vez lo mismo. Y otra vez el canto para mí, el dejar de hacer cosas para afuera, el poner pausa. Entonces,
bueno, lo estoy haciendo muy largo. Lo que quiero decir con esto es que siempre en esos lugares como de, en mi caso, crisis de identidad, porque quiero responder al afuera, me voy de eje, me voy de mí, me alejo de mí y el canto es quien me centra, quien me vuelve a quien soy, donde no busco más nada porque en realidad es donde encuentro todo. Esa sería un poco mi historia. Me encanta escucharte porque siento que además en esto de escucharnos unos a otros y compartir vivencias, muchas veces nos sentimos tan reflejados, más allá de las diferencias que pueda haber en los detalles, en las situaciones concretas, en las vidas concretas de cada uno, pero sí en lo profundo, en esto de sentir esa presión hacia el afuera y por sobre todo me quedo con esto que dijiste, ¿no? De esta crisis salí cantando. Qué lindo el poder hacer consciente la herramienta del canto así para uno mismo y para poder salir a flote, ¿no? Y algo que dijiste también, que me trajo el recuerdo de un taller que hice con vos junto a Yarin Martín, estaban las dos juntas guiando ese taller que fue hermoso, el de arquitectura de la voz, donde aparecía mucho esto bueno, también en esta clase va a haber momentos de silencio, porque el silencio es parte del canto, y creo que lo fuiste nombrando recién, ¿no? Como esto bueno, permitir el silencio y que en ese silencio, en ese momento de quietud, en realidad cantaste más que nunca. Sí, Jan, gran amiga y compañera de búsquedas, ahora hace mucho, mucho que no la veo, porque no se fue a vivir al sur. Eh, y ese taller, Arquitectura de la Voz, fue también un poco eh, un deseo y una necesidad de compartir estas búsquedas y eh, estos momentos de encuentro, ¿no? Eh, y el silencio, ¿no? Es tan importante el silencio como el sonido, ese antagonismo que es absolutamente necesario para la vida, el hacer y el no hacer. Y, y claro, en mi caso particular esto de el silencio hacia afuera en realidad, pero absolutamente lleno de sentido y de sonido hacia mí misma. Bueno, y esa, entre comillas, paradoja fue una claridad muy grande para mí, que a veces se me olvida, ¿eh? Es algo que tengo que a veces seguir como encontrando. Es algo que en mi vida, por mi personalidad, por mi forma, eh, tengo que estar como muy atenta a resguardar esa energía vital que es una sola y que cuando se acaba, se acaba. Bueno, una forma de guardianar esa energía y esa llama es, en mi caso, con el canto, como una forma de salir, pero hacia adentro. Totalmente, creo que a todos nos pasa en algún aspecto esto de tener que seguir recordándonos y seguir integrando eso que estamos aprendiendo. Y que es tan cíclico a veces, ¿no? Y que se nos repite y es como, uy, bueno, cierto que esto ya lo viví, que lo tengo que trascender de esta manera y como siento que también esa ciclicidad nos va cada vez enriqueciendo más y transformando. ¿Y cómo te ves de acá a unos años? La cantidad de años que vos elijas, la que se te ocurran o indefinidamente, ¿cómo te ves de acá a unos años? Claro, somos cíclicos, cíclicas, como la naturaleza. Somos junto con la naturaleza. Yo me veo dentro de unos años eh, cantando y muy abocada a seguir trabajando y buscando con el canto hacia afuera, con talleres, em, con diferentes tipos de rondas de canto colectivo. Me imagino también por ahí ya jubilada de la facultad dentro de años y también viajando em, con estas propuestas de llevar la voz en ronda a otros lugares, haciendo música también, me imagino con mi compa, me imagino a mis hijas más grandes. Bueno, nada, me imagino cosas hermosas. Me encanta y sin dudas que todo eso se va a manifestar.
Y para quienes hoy quieran encontrarte, compartir tus talleres, ¿de qué manera pueden hacerlo? ¿Solo presencial, también online? ¿Cómo pueden participar y enriquecerse de todo lo que compartís? Bueno, ahora en este momento es presencial, los talleres de canto colectivo y también los talleres de canto y chikun que damos con Natalia Richat, que es uno por cada estación del año. Ahí estoy en las redes, Cintia Coria Canto o Cintia Coria, en Instagram y en Facebook soy antigua, digamos, no tengo otras redes que no sean esas. En YouTube hay algunos videos de las rondas de canto colectivo, algunas cosas que hemos hecho. Y bueno, en la pandemia hice todo esto mismo, pero de manera virtual, y cada tanto doy algún taller con alguna temática específica de forma virtual por plataforma Zoom, sea de canto y chikun, o sea de canto específicamente, pero con alguna temática eh, para ese momento. Así que bueno, quien resuene y eso me pueden escribir eh, para ver de qué manera comunicarnos. Súper recomiendo a quienes resuenen, si están en La Plata o cerca de La Plata, poder acercarse a las propuestas presenciales y bueno, quienes estamos más lejos, estar atentos a cuando salga algo virtual para no perderlo. ¿Y algo más que quieras compartir, algo que tal vez no te haya preguntado, pero que sientas compartir en este espacio o algún mensaje que quieras dejar a quienes están escuchando? Bueno, primero agradecer este espacio de intercambio y de reflexión que siempre es, ayuda a crecer. Y bueno, y mi mensaje es que ante la duda, cantemos, que si nos da miedo, cantemos desde y con el miedo, si nos da vergüenza, cantemos desde y con la vergüenza, si nos da inseguridad, cantemos con la inseguridad y desde la inseguridad. La voz nombra las emociones del pecho y si tienen la posibilidad de juntarse a cantar con otros, mucho mejor. Eh, el canto colectivo y la ronda, el dispositivo circular de cantar en ronda, justamente es un dispositivo muy generoso que puede integrar eh, todas las individualidades y todas las formas y las singularidades. Que cantar es un derecho de todas las personas y esto, que la voz nos nombre siempre las emociones del pecho. Gracias, gracias a vos por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste en este ratito. Gracias a todos quienes están del otro lado escuchando y gracias por sobre todo, Cintia, por tu trabajo que es tan importante. A veces el canto, la música, tal vez por un montón de cuestiones aprendidas, eh, las dejamos como en un segundo plano y en realidad qué importante que es para nuestras vidas. Así que gracias, gracias infinitas por lo hermoso y lo importante de todo lo que compartís en tu día a día. Un abrazo enorme y nos seguimos encontrando en modo radio.